¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, los mayores enemigos que enfrentamos no están fuera, sino dentro de nuestra mente? Pensamientos de miedo, inseguridad y duda intentan paralizarnos y alejarnos de lo que Dios planeó para nosotros. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino para salir de ese ciclo? Una forma de transformar no solo tu manera de pensar, sino toda tu vida. La respuesta está en aquello que alimentas dentro de ti. En este vídeo, exploraremos juntos cómo la renovación de la mente, según la palabra de Dios, puede cambiarlo todo: tus emociones, tus decisiones, tu visión del mundo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás aquí puede ser el comienzo de una nueva jornada, una jornada con propósito, paz y dirección clara. ¿Estás listo para ver tu vida bajo una nueva luz? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que los mayores combates que enfrentamos no se libran contra otras personas, situaciones externas o incluso circunstancias difíciles, sino dentro de nosotros? En silencio y muchas veces sin testigos, la mente se transforma en un campo de batalla. Pensamientos que parecen pequeños, como dudas, preocupaciones y miedos, se van acumulando día tras día, hasta formar una tormenta que nadie más ve, pero que nos roba la paz y aleja la esperanza. Muchas personas viven prisioneras de estos pensamientos, incluso cuando todo a su alrededor parece tranquilo. Es como estar rodeado de sol, pero sentir nubes oscuras por dentro. ¿Y por qué? Porque la mente tiene un poder inmenso. En ella nacen las decisiones, se forman las actitudes y, muchas veces, se traza nuestro destino. Cuando la mente está confusa o herida, el corazón también entristece. Cuando estamos llenos de miedo, inseguridad o culpa, perdemos de vista quiénes somos realmente y a qué hemos sido llamados a vivir. La Biblia nos da una dirección poderosa al respecto. En Romanos 12:2, Pablo nos recuerda: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. En otras palabras, Dios nos llama a un cambio profundo, no solo en nuestras acciones externas, sino principalmente en la forma en que pensamos. Porque todo comienza dentro. Antes de que cambie una actitud, antes de que mejore un comportamiento, la mente necesita ser sanada, fortalecida y alineada con la verdad divina. Pero, ¿cómo lograrlo si estamos constantemente rodeados de voces que nos arrastran al miedo, a la comparación, a la autoexigencia? Precisamente ahí comienza el proceso de liberación. Entender que esos pensamientos negativos no vienen de Dios es el primer paso. Él no nos creó para vivir atormentados por inseguridades ni dominados por la ansiedad. Al contrario, Dios desea que tengamos una mente firme, sana y llena de confianza, no en nosotros mismos, sino en Él. Imagina la mente como un jardín. Si dejamos crecer semillas malas, como el miedo, la envidia, la culpa, sin control, pronto ese jardín se cubrirá de malas hierbas. Pero, si cuidamos bien el suelo y plantamos palabras de vida, promesas de Dios y pensamientos de fe, veremos florecer paz, valentía y equilibrio. Este proceso lleva tiempo, no es algo instantáneo. Pero es posible y más que eso, es necesario para vivir una vida plena. La gran verdad es que muchos de nosotros alimentamos pensamientos sin darnos cuenta de cuán perjudiciales son. Cosas pequeñas, como la comparación constante con los demás, la autocrítica exagerada, el miedo a fracasar o a decepcionar, van minando nuestra fuerza espiritual. Y cuanto más permitimos que esos pensamientos permanezcan, más nos alejamos de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos detenernos y hacernos una pregunta honesta: ¿qué he estado alimentando dentro de mí? ¿Qué pensamientos han predominado en mi mente? ¿He prestado más atención a la voz de Dios o a la voz de la ansiedad? A veces, sin percibirlo, estamos más conectados al ruido del mundo que a la dirección del cielo. Nos dejamos llevar por las emociones, los juicios de los demás y las presiones que nos imponemos. Pero hay una buena noticia: la mente puede ser renovada. Dios no nos dejó solos en esta batalla interna. Nos dio herramientas espirituales poderosas, como la oración, la meditación en la palabra, la adoración y la comunión con Él. A través de estas prácticas, nuestros pensamientos empiezan a reorganizarse, como piezas que encajan. Lo que parecía caos empieza a cobrar sentido. Lo que antes dolía, comienza a sanar. Y lo que era confusión se transforma en dirección. Esa transformación, sin embargo, no ocurre de un día para otro. Es un camino. Un paso a la vez. Es despertar cada mañana y elegir: hoy no permitiré que los pensamientos negativos me dominen. Hoy entregaré mi mente a Dios y dejaré que Él me guíe. En ese camino empezamos a experimentar la verdadera libertad interior, una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está cuidando de todo, incluso de los pensamientos que nadie más ve. Renovar la mente es más que cambiar pensamientos negativos por positivos. Es permitir que nazca dentro de nosotros una nueva conciencia, alineada con el corazón de Dios. Y esa transformación va más allá de lo que los ojos pueden ver.
Llega a la raíz, al interior, al punto donde se toman las decisiones, se forman los sueños y se alimentan los sentimientos. Cuando nuestra mente empieza a ser transformada, todo lo demás la sigue. Las emociones se estabilizan, las actitudes encuentran dirección e incluso nuestras palabras cambian de tono. Muchas personas desean un cambio de vida, quieren más paz, más equilibrio, más propósito, pero siguen alimentando pensamientos antiguos, patrones destructivos y creencias que solo las empujan hacia abajo. Es como intentar limpiar una casa, pero seguir esparciendo polvo en el aire. No funciona. La renovación debe comenzar dentro, y la mente es el primer ambiente que necesita ser reorganizado. C.S. Lewis, en sus reflexiones sobre la fe, comparaba este proceso con dejar atrás al viejo yo. Él decía que, para vivir la vida abundante que Dios nos ofrece, es necesario permitir que nuestro interior sea reconstruido, no con los ladrillos de la lógica humana, sino con los sólidos bloques de la sabiduría divina. Y eso exige rendición. Exige decir, Dios, mis pensamientos son limitados. Quiero aprender a pensar con tu perspectiva. Cuando hacemos esto, no solo cambiamos de idea, cambiamos de esencia. La mente, cuando se renueva, se vuelve como una ventana limpia que permite que la luz entre con libertad. Antes, las dudas, la ansiedad y el miedo bloqueaban la visión. Pero ahora, con los ojos del corazón abiertos, podemos ver la vida desde otra óptica. Aquello que antes parecía un problema se convierte en aprendizaje. Lo que era motivo de desesperación se vuelve una oportunidad de crecimiento. Es un cambio de percepción que lo altera todo, incluida la manera en que nos relacionamos con el mundo y con las personas. Pero no te engañes, esta renovación no ocurre de forma automática. Exige práctica diaria. Así como un atleta entrena el cuerpo todos los días, necesitamos entrenar la mente. Y nuestro entrenamiento ocurre mediante la palabra de Dios. Cuando leemos, meditamos y aplicamos las verdades bíblicas a nuestro día a día, comenzamos a desarrollar un nuevo patrón mental. No es un lavado de cerebro, es una curación del corazón. La oración también es una aliada indispensable en este proceso. Orar es abrir espacio para que Dios reorganice nuestra forma de pensar. Es como si, en cada conversación con Él, se arrancaran algunas mentiras y se sustituyeran por promesas. Aquellos pensamientos de «no eres suficiente» son reemplazados por «eres un hijo amado». Las frases internas como «nunca saldrá bien» se silencian con «todo coopera para el bien de los que aman a Dios». Poco a poco, esa nueva voz se vuelve más fuerte que el ruido de las preocupaciones. La mente también está influenciada por lo que elegimos alimentarla. Películas, música, conversaciones, redes sociales, todo esto puede contribuir a la paz o al caos. Por eso, necesitamos vigilar lo que entra en nuestro pensamiento como quien cuida la puerta de casa. No se trata de vivir en una burbuja o negar la realidad, sino de ser intencionales con lo que permitimos absorber. Cuando elegimos escuchar lo que fortalece la fe, la transformación se vuelve más ligera, más constante y más real. Y es importante recordar que renovar la mente no significa no volver a tener pensamientos negativos. Ellos seguirán viniendo. Pero ahora, con discernimiento, aprendemos a lidiar con ellos de otra manera. En vez de permitir que dominen nuestras emociones, los reconocemos, oramos y los entregamos a Dios. Es como un jardinero que identifica una mala hierba, y con paciencia, la arranca antes de que se extienda. Esta vigilancia es la que garantiza que la paz permanezca. Renovar la mente, por lo tanto, es construir una nueva forma de vivir. Es cambiar el piloto automático por el discernimiento. Es salir de la prisión de la ansiedad y entrar en la libertad de la confianza. Cuando dejamos que Dios transforme nuestros pensamientos, empezamos a ver como Él ve, y eso lo cambia todo. Comenzamos a vernos como Él nos ve. A ver a los demás con compasión. A ver el futuro con esperanza. A ver los problemas con fe. Esa es la belleza de la renovación de la mente, no solo mejora la vida, la reconstruye. Y esa reconstrucción comienza con una elección simple, pero poderosa, entregar a Dios no solo lo que sentimos, sino lo que pensamos. Porque cuando la mente cambia, el corazón florece. Y cuando el corazón florece, la vida empieza a dar frutos que bendicen no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, la primera pregunta que viene a la mente es, ¿por qué me está pasando esto? Y es natural pensar así. Somos humanos, y el dolor nos desconcierta. Mueve lo más profundo dentro de nosotros. Pero, ¿y si, en lugar de preguntar, ¿por qué?, comenzáramos a preguntar, ¿para qué? ¿Y si cada desafío, cada lágrima y cada noche de insomnio ocultara un propósito que aún no podemos ver? Dios no desperdicia el sufrimiento. Esto puede parecer difícil de aceptar en medio de una tormenta, pero es una verdad que transforma. El dolor, aunque parezca un obstáculo, muchas veces es una invitación.
Un llamado sutil para que nos acerquemos más a Él, para que miremos menos hacia afuera y más hacia adentro. Y es precisamente en esa mirada profunda que empezamos a entender que hay un sentido mayor, incluso en lo que no tiene sentido ahora. La palabra nos muestra que somos como barro en manos del alfarero. Y el alfarero, con paciencia y sabiduría, moldea la pieza según el propósito que estaba en su mente antes incluso de empezar. A veces, ese proceso de moldeado duele. Rompe estructuras antiguas. Elimina lo que sobra. Alisa lo que está áspero. Pero todo con un objetivo: formar algo bello, fuerte y único. Somos obras en construcción, y cada adversidad es parte del proyecto que Dios diseñó con amor e intención. Quien pasa por tribulaciones puede no percibir, en el momento, el crecimiento que está ocurriendo. Pero después de un tiempo, al mirar atrás, es posible ver cuánto maduró, cuánto aprendió, cuánto se acercó a Dios. La fe, cuando es probada, deja de ser frágil y se vuelve firme. Deja de ser solo una teoría bonita y pasa a ser un estilo de vida. Aquello que parecía castigo se revela como un cuidado profundo y silencioso. Es importante entender que vivir por fe no significa vivir sin dolor. Significa atravesar el dolor con esperanza. Saber que no estamos solos, incluso cuando nadie más entiende lo que sentimos. Dios está allí, en el silencio, en el cuarto oscuro, en los momentos en que no salen las palabras. Él ve, Él oye, Él actúa, incluso cuando todo parece detenido. Y más, Él transforma cada lágrima en semilla. Semilla de compasión, de empatía, de sensibilidad. Semilla que, más tarde, florecerá en forma de sabiduría. La adversidad nos enseña a confiar. No esa confianza superficial que dice, todo saldrá bien, sin saber lo que dice, sino una confianza profunda que reconoce, aunque no vea el camino, sé que Él está conmigo. Es en ese tipo de fe que encontramos la fuerza real. Es cuando dejamos de buscar respuestas y comenzamos a buscar presencia. La presencia de Dios. Porque, a veces, lo que más necesitamos no es una explicación, sino un abrazo espiritual que nos envuelva y nos sostenga. Este proceso también nos ayuda a desarrollar gratitud. Sí, gratitud en medio del dolor. No porque nos guste sufrir, sino porque reconocemos que incluso eso está siendo usado para algo mayor. La adversidad quita nuestras máscaras. Muestra quiénes somos, en qué creemos de verdad y dónde está nuestra base. Y si nuestra base es Cristo, podemos tambalear, pero no caeremos. Un corazón agradecido no niega el dolor, pero elige ver más allá. Elige enfocarse en lo que permanece, el amor de Dios, su fidelidad, su promesa de que todo coopera para el bien de quienes lo aman. Es en ese punto que la mente renovada comienza a ver propósito en las adversidades. No como castigo, sino como pulido. No como fracaso, sino como preparación. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que, cuando atravesamos estas situaciones con el corazón abierto, nos convertimos en respuesta para otros. Aquello que viviste, aquello que te hirió, puede ser exactamente lo que curará a otra persona mañana. Dios usa nuestras cicatrices para tocar las heridas ajenas. Y así, de manera misteriosa y preciosa, el dolor que antes parecía inútil se transforma en misión. Tal vez hoy estés pasando por una de esas fases difíciles. Quizás te sientas perdido, sin dirección, cansado de luchar. Pero quiero recordarte, Dios está obrando, incluso en silencio. Él te está moldeando con propósito. Te está preparando para cosas más grandes, más profundas, más significativas. Y esa preparación pasa, sí, por tiempos de adversidad. El secreto está en no desistir. En seguir confiando, incluso sin entender. En continuar caminando, aunque los pies estén cansados. Porque cada paso de fe es un paso hacia el destino que Dios escribió. Y cuando menos lo esperes, mirarás atrás y te darás cuenta de que aquel valle oscuro era, en realidad, un puente. Un puente que te llevó a un lugar más alto, un lugar de madurez, de paz y de comunión real con el Creador. Vivir sin propósito es como navegar en alta mar sin brújula. Puede haber movimiento, pero no hay dirección. La sensación es de estar constantemente ocupado, pero sin saber por qué. Muchos viven así, haciendo, corriendo, produciendo, pero sintiéndose vacíos. Y ese vacío, aunque silencioso, grita en el pecho. Porque el ser humano no fue creado solo para existir. Fuimos creados para vivir con sentido, con intención, con propósito. Y ese propósito no es algo que se encuentra afuera, en logros o cargos, sino dentro, en la conexión con el Creador. Dios nos formó con detalles, con dones específicos, con una misión única. Y esa misión no necesita ser grandiosa a los ojos del mundo para ser poderosa a los ojos del cielo. A veces, está en los gestos simples, en los encuentros cotidianos, en las palabras dichas con amor. Es allí, en las pequeñas actitudes, donde el reino de Dios se revela. Vivir con propósito eterno es despertar cada día con la conciencia de que no estamos aquí por casualidad.
Que cada persona que cruza nuestro camino, cada desafío que enfrentamos y cada oportunidad que surge forman parte de un plan mayor. Ese entendimiento nos libra de la prisa vacía y de la comparación constante. Cuando sabemos quiénes somos y para qué fuimos llamados, no necesitamos competir, basta ocupar nuestro lugar con fe y valentía. Pero, ¿cómo descubrir ese propósito? Muchas veces imaginamos que vendrá en forma de una revelación espectacular, un llamado audible, algo extraordinario. Pero, en la mayoría de los casos, comienza con un simple deseo de servir, de amar mejor, de vivir de manera más alineada con los valores de Dios. Es en ese deseo que Dios planta semillas. Y esas semillas florecen en la medida en que obedecemos. Paso a paso, elección tras elección, nos vamos encontrando, no solo con nuestra misión, sino con nuestra esencia. Cristo nos dejó el mayor ejemplo de vida con propósito. Él no buscó aplausos, reconocimiento ni comodidad. Vivió para cumplir lo que el Padre designó. Sirvió, amó, perdonó, enseñó, y lo hizo todo con humildad. En los momentos más difíciles, no huyó de la misión, se entregó por amor. Esto nos muestra que el propósito no consiste en hacerlo fácil, sino en permanecer fieles, incluso cuando cuesta caro. Cuando entendemos esto, cada decisión cobra peso espiritual. Elegir perdonar en lugar de guardar rencor se convierte en un acto de propósito. Ser amable cuando todo en nosotros quiere responder con dureza refleja a alguien que vive para algo mayor. Orar por quien nos hirió, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, ser luz en un ambiente cargado de oscuridad, todo esto es vivir con intención. Y lo que se hace con intención, con amor y con fe, se vuelve eterno. Es importante recordar que el propósito eterno no anula los desafíos, sino que los resignifica. La lucha sigue existiendo, pero ahora con sentido. Las lágrimas siguen cayendo, pero con esperanza. El camino sigue siendo difícil a veces, pero con dirección. El propósito no borra el sufrimiento, sino que lo transforma en instrumento de construcción. Cada dolor vivido con fe se convierte en parte de un testimonio que puede alcanzar otras vidas. Nada es en vano cuando vivimos con el cielo como referencia. También aprendemos que el propósito está directamente ligado a la obediencia. No una obediencia forzada, sino voluntaria, nacida del amor. Es cuando decimos sí a Dios incluso sin entender todo. Es cuando elegimos confiar incluso sin ver el final del camino. Esa obediencia abre puertas, trae paz y nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios. Y, al fin y al cabo, es en ese centro donde encontramos verdadera seguridad. Otra verdad liberadora es que no necesitamos estar preparados para ser usados. Dios no elige a los más capaces, capacita a los dispuestos. Y la disposición comienza con pequeños gestos, leer la palabra, reservar tiempo para orar, ayudar a alguien sin esperar reconocimiento. Son estas actitudes las que, poco a poco, nos conducen a un estilo de vida con propósito. La jornada no comienza con grandes logros, sino con un corazón entregado. Vivir con propósito eterno también es entender que somos respuesta. Hay personas esperando aquello que cargamos. A veces, pensamos que no tenemos mucho que ofrecer, pero basta una palabra, un testimonio, una mirada de compasión para cambiar el día, o incluso la vida, de alguien. Cuando vivimos intencionalmente, con el corazón dispuesto a ser canal de Dios, somos como luces encendidas en medio de la oscuridad. Y esa luz puede guiar a muchos de regreso a casa. Por último, el propósito eterno nos recuerda que la vida aquí es solo el comienzo. Estamos en camino, en preparación, en movimiento hacia la eternidad. Y cada acto de amor, cada paso de fe, cada gesto de obediencia está construyendo algo que va mucho más allá de lo que podemos ver. Esto nos da esperanza, nos da fuerza y nos hace vivir con los ojos fijos en lo que es eterno, porque quien vive para el cielo nunca se pierde en la tierra. El perdón es una de las actitudes más difíciles y, al mismo tiempo, más transformadoras de la caminata espiritual. Toca heridas antiguas, remueve recuerdos dolorosos y nos confronta con nuestras mayores vulnerabilidades. Pero también es a través de él que el corazón encuentra alivio, que el alma vuelve a respirar y que la mente se libera del peso que, a veces, cargamos durante años sin darnos cuenta. Muchas personas piensan que perdonar es hacer de cuenta que nada pasó. Otras creen que perdonar es un favor que se le hace a quien nos hirió. Pero, en realidad, el perdón es, antes que nada, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es como soltar una piedra pesada que veníamos arrastrando por tanto tiempo creyendo que nos protegía, cuando en verdad solo nos lastimaba más. Guardar rencores, resentimientos y ofensas es como andar con los bolsillos llenos de espinas, cada movimiento duele. Cada recuerdo, cada pensamiento sobre esa persona o situación, contrae el corazón. La mente se queda atrapada en el pasado. El alma se queda sin espacio para la paz. Y el tiempo no cura por sí solo. Lo que cura es la decisión de entregar ese dolor en manos de Dios y decir, no puedo solo. Ayúdame a perdonar.
Jesús nos enseñó, con palabras y actitudes, que el perdón es parte esencial de la vida espiritual. Él mismo, en la cruz, herido, traicionado, abandonado, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este gesto no fue solo una demostración de amor incondicional, fue una lección de libertad. Porque Jesús sabía que no hay verdadera paz donde el perdón no entra. Y si Él, que era inocente, eligió perdonar, ¿quiénes somos nosotros para alimentar rencores? Quizás pienses, pero el dolor fue muy grande. Lo que hicieron conmigo no tiene excusa. Y tienes razón al reconocer la gravedad de lo que viviste. El perdón no minimiza el dolor. No justifica el error. No borra lo sucedido. Pero el perdón es la elección consciente de no vivir más encadenado al pasado. Es quitar de las manos del otro el poder de herirnos repetidamente, incluso si ya no está presente. Es confiar la justicia a las manos de Dios, que todo lo ve, todo lo sabe y actúa con rectitud. Perdonar también es un ejercicio de humildad. Es reconocer que, así como fuimos heridos, también hemos herido. Que, así como esperamos comprensión, también necesitamos ofrecerla. Y, sobre todo, recordar que nosotros mismos fuimos perdonados por Dios. La Biblia dice: sí, cuando aún éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, cuanto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5 y 10. Esto muestra que el perdón que recibimos nos capacita para perdonar. Cuando perdonamos, algo cambia dentro de nosotros. Es como si el corazón tuviera espacio para respirar. Como si la mente se calmara. Como si una sombra se levantara sobre nuestra alma. Y esto no ocurre porque el otro pidió disculpas o cambió de comportamiento. Ocurre porque elegimos soltar, elegimos liberarnos. Y, muchas veces, esta liberación ocurre aunque el otro nunca reconozca lo que hizo. También es importante entender que perdonar no significa reconectarse con quien nos hirió. En algunos casos, el distanciamiento es necesario para preservar nuestra salud emocional. El perdón no obliga a la reconciliación. Solo libera nuestro corazón de la prisión de la amargura. Nos permite seguir adelante sin llevar a la persona dentro de nuestro dolor. Dios conoce cada detalle y es Él quien nos muestra hasta dónde podemos llegar. Pero lo que no podemos hacer es cargar con el peso del resentimiento como si fuera parte de quienes somos. El perdón también tiene una conexión directa con la oración. Cuando el corazón está lleno de rencor, es como intentar beber agua de un vaso roto. La conexión con Dios se ve afectada. Jesús enseñó: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con él. Mateo 5, 23-24. Esto muestra que, para Dios, el estado de nuestro corazón importa más que cualquier sacrificio externo. Liberar perdón es un acto de fe. Es decir, confío en que Dios se encargará de lo que está fuera de mi control. Y esa fe produce frutos. Trae sanidad, descanso y ligereza. Poco a poco, el dolor da lugar a la paz. El recuerdo deja de sangrar. Y el espacio que antes ocupaba la ira empieza a llenarse de amor. Amor propio, amor por Dios y con el tiempo, un amor compasivo hacia quien nos hirió. Por eso, si hoy existe alguien que aún habita tu mente con dolor, rencor o resentimiento, comienza orando por esa persona. Aunque tus palabras sean tímidas, aunque sea difícil al principio. Ora. Pídele a Dios que toque ese lugar de tu corazón. Entrega esa área de tu vida a Él. El Espíritu Santo es especialista en restaurar lo que fue quebrado, incluso nuestra capacidad de perdonar. Recuerda, el perdón no es señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. Es una decisión que libera sanidad, rompe cadenas y abre camino a una vida más ligera. Una mente renovada no guarda veneno, elige el remedio. Y el remedio, en este caso, es la gracia de Dios, que nos alcanza y nos capacita para hacer lo que, humanamente, sería imposible. Renovar la mente es un proceso continuo. Para que esa transformación sea duradera, es necesario cultivar prácticas que alimenten el alma. Y entre todas las herramientas que Dios nos ofrece, dos son indispensables: la oración y la meditación en su palabra. No son solo hábitos religiosos ni tareas espirituales. Son encuentros sagrados. Son puentes que nos unen al corazón de Dios, nos fortalecen en los días difíciles y aclaran la mente cuando todo parece confuso. La oración no consiste en repetir palabras preparadas ni cumplir una obligación. Es una conversación viva con el Creador del universo, un espacio donde somos enteramente nosotros mismos. Donde podemos hablar de nuestros dolores sin máscaras, agradecer por las bendiciones, llorar, reír, pedir ayuda y, sobre todo, escuchar. Sí, escuchar. Porque orar también es silenciar la mente para oír lo que Dios tiene que decir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio un ejemplo claro de la importancia de orar. En varios momentos, se retiraba para estar a solas con el Padre. Incluso con las multitudes siguiéndolo,
con discípulos alrededor y milagros sucediendo, él dejaba todo para orar. Esto nos muestra que la oración no es opcional, es esencial. En ella recuperamos las fuerzas, realineamos la mente con la verdad y abrimos nuestra visión espiritual. En medio del ruido del mundo, donde todo es urgente, donde los pensamientos no se detienen y las emociones gritan, la oración es el lugar de refugio. Un espacio de descanso, de paz, de reencuentro con quienes somos y con aquel que nos creó. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que permitimos ser transformados por su presencia. Entregamos el control diciendo: Señor, aquí está mi mente, mi confusión, mis sentimientos desordenados. Ayúdame a ver con tus ojos. La meditación en la palabra de Dios es el complemento perfecto de la oración. Si la oración es el momento de hablar y escuchar, la meditación es el momento de absorber. Es cuando dejamos que las verdades bíblicas penetren hondo, no solo como conocimiento, sino como revelación. Meditar es más que leer un versículo a toda prisa, es detenerse, reflexionar y preguntar: ¿qué quiere mostrarme Dios aquí? ¿Cómo se aplica esta palabra en mi vida hoy? La Biblia no es un libro común. Está viva, es eficaz y habla directamente a nuestro espíritu. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y activa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que, cuando meditamos en ella, permitimos que Dios revele lo que necesita ser transformado dentro de nosotros y nos muestre cómo hacerlo. Y no es necesario entender todo de una vez. Dios habla incluso en las partes simples. A veces, un solo versículo es suficiente para cambiar el rumbo de un día entero. Una frase de la palabra, cuando se medita con un corazón abierto, puede romper cadenas mentales que nos aprisionaron por años. Puede sanar heridas que nadie vio. Puede encender una luz donde solo había oscuridad. Por eso necesitamos este alimento diario. El alma que no se alimenta de la palabra se debilita, pero el alma que se alimenta de ella crece en fe, discernimiento y sabiduría. La oración y la meditación juntas crean un ambiente espiritual donde la mente puede descansar, donde los pensamientos ansiosos se sustituyen por promesas, donde la preocupación da lugar a la confianza, donde el miedo cede espacio al valor. Es en ese ambiente donde la renovación de la mente ocurre, no como un evento aislado, sino como un estilo de vida. Y cuanto más practicamos estas disciplinas, más se vuelven parte de quienes somos. Quizás pienses que no tienes tiempo o que no sabes orar. Pero orar no exige palabras bonitas, exige sinceridad. Y el tiempo no se encuentra, se crea. Apartamos tiempo para lo que es importante. Y cuando entendemos que nuestra paz mental depende de esa conexión con Dios, comenzamos a hacer de la oración y la meditación una prioridad, no una tarea. Empieza de manera sencilla. Separa unos minutos al inicio del día para hablar con Dios. Lee un pasaje de la Biblia con atención. Haz una pausa en la rutina para reflexionar sobre una promesa. Escribe una oración, si te resulta más fácil. Canta, si eso ayuda. Lo importante no es la forma, sino el corazón. Dios honra cada esfuerzo sincero de acercamiento. Y, poco a poco, lo que era difícil se vuelve agradable. Lo que era extraño se vuelve familiar. Y la conexión con Dios se vuelve tan natural como respirar. Vivir con la mente renovada es un proceso, y la oración y la meditación son los hilos que tejen esa nueva mentalidad. Son las llaves que abren puertas espirituales. Son los peldaños que nos elevan por encima de las circunstancias. Son los remedios que curan las heridas invisibles. Y lo más hermoso es que, en ese lugar de intimidad con Dios, descubrimos que no necesitamos ser perfectos, solo estar dispuestos. Una mente renovada no es solo un regalo para quien la posee, es una bendición que se expande donde quiera que va. Cuando permitimos que Dios transforme nuestros pensamientos, naturalmente nuestras actitudes cambian. Y cuando nuestras actitudes cambian, el mundo a nuestro alrededor empieza a sentir los efectos de esa transformación. Es como una vela encendida en un cuarto oscuro, no necesita ser grande para hacer la diferencia, basta con brillar. Jesús nos llamó a ser sal de la tierra y luz del mundo. No usó esas palabras en vano. La sal, incluso en pequeñas cantidades, tiene el poder de conservar y dar sabor. Y la luz, aunque sea una pequeña llama, ahuyenta la oscuridad. Esto significa que nuestra presencia, cuando está guiada por Dios, lleva una influencia poderosa. No porque seamos perfectos, sino porque llevamos en nosotros su presencia. Ser sal es llevar el sabor del reino a ambientes que han perdido el gusto de la esperanza. Es ser alguien que transforma una conversación con palabras de fe, que cambia el clima de un lugar con actitudes de compasión. Es ser ese que preserva valores, incluso cuando todos a su alrededor los abandonan. Ser sal es negarse a conformarse con la frialdad y la indiferencia del mundo.
Es vivir con propósito, incluso en situaciones aparentemente comunes. Ser luz es más que hablar de Dios, es dejar que Él se manifieste en cada gesto, en cada decisión, en cada relación. Es ser alguien que ilumina sin juzgar, que muestra el camino sin gritar, que calienta sin consumir. La luz de Cristo en nosotros no es para esconderse, sino para compartirse. Y se manifiesta, muchas veces, en las cosas más simples, en un abrazo sincero, en un perdón ofrecido, en una escucha atenta. Y es precisamente en los lugares más oscuros donde la luz brilla con mayor intensidad. El mundo está lleno de confusión, miedo, egoísmo, desesperanza. Por eso, cada pequeña actitud de amor se convierte en una chispa de cambio. Cada elección basada en valores eternos se convierte en una señal del reino. No necesitamos predicar sermones para impactar vidas, necesitamos vivir con coherencia, con gentileza, con firmeza en la verdad. Vivir como sal y luz, sin embargo, exige valentía. Porque no siempre seremos comprendidos. A veces, nuestra luz incomoda a quienes prefieren permanecer en la oscuridad. A veces, nuestro sabor denuncia lo que perdió el gusto de la verdad. Pero aún así, estamos llamados a continuar. Porque nuestro propósito no es agradar a todos, sino reflejar la gloria de Dios. Y, como dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Ese llamado no es para los que se creen santos, sino para los que están dispuestos a vivir con un corazón limpio. No es para los que tienen todas las respuestas, sino para los que deciden confiar en Dios día tras día. No se trata de hacer cosas grandes, sino de vivir cada pequeña elección con intención, elegir amar en vez de juzgar, servir en vez de esperar, guardar silencio en vez de reaccionar, ser presencia de paz en un mundo en guerra. Ser sal y luz es entender que nuestro testimonio habla alto, muchas veces más alto que nuestras palabras. Es vivir de tal forma que, incluso sin decir nada, las personas perciban algo diferente. Y ese algo no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros. Es su bondad en nuestros ojos. Es su firmeza en nuestras decisiones. Es su gracia en nuestras relaciones. Es su esperanza en nuestras reacciones. Y eso solo es posible cuando nos mantenemos conectados a la fuente. Una vela no brilla por sí sola, necesita fuego. Un alimento sin sal pierde la gracia, necesita ser sazonado. De la misma manera, no podremos sostener una vida de impacto si estamos desconectados de Dios. Es en la intimidad con Él donde recibimos fuerza, claridad y dirección. Es en la oración, la palabra y la comunión donde nuestra luz se abastece y nuestro sabor se conserva. No fuiste llamado para esconderte. No fuiste creado para pasar desapercibido. Dios te llamó para influir, para ser respuesta donde hay dudas, sanidad donde hay heridas, puente donde hay separación. Y eso no exige perfección, exige entrega. Un corazón dispuesto, una mente abierta, una vida consagrada. Eso basta para que Dios haga grandes cosas a través de ti. Por eso, a lo largo de esta jornada de renovación de la mente, nunca olvides el impacto que tu vida puede tener. Cada pensamiento transformado genera una acción diferente. Cada acción diferente se convierte en un testimonio. Y cada testimonio puede ser la llave que Dios use para alcanzar a alguien. Quizás estés iluminando caminos sin saberlo. Quizás estés sazonando ambientes sin darte cuenta. Porque así actúa Dios, a través de los dispuestos. La verdadera transformación no comienza con grandes hazañas, sino con la renovación diaria de la mente y el corazón. Dios no espera perfección, sino disposición. Cuando nos entregamos a su palabra, nuestros pensamientos se alinean con el cielo y nuestras actitudes reflejan su amor. Si este mensaje tocó tu corazón, declara en los comentarios: mente renovada, vida transformada. Que esta sea tu nueva caminata, con fe, propósito y un corazón dispuesto a ser sal y luz en el mundo. Dale, me gusta, comparte y suscríbete para más mensajes que edifican el alma. Hasta el próximo vídeo.